Buenas tardes, profe. Pues, Bueno, buenas tardes. Vamos a retomar con el tema donde habíamos dejado. Un minutito para visualizar un poco esta pantalla que me está dando un poco de trabajo. Ahí estamos. Bueno, déjenme ver si hay alguien en la sala de espera porque me olvidé de ponerle para que entren directamente. Bueno, parece que no, que ya entraron todos. Habíamos estado viendo estereoisomería. Esta es la última parte de la clase y también quiero aprovecharla a modo de ejercitación. ¿Se acuerdan que les había mencionado que cuando Fischer comenzó con sus estudios sobre la estereoisomería, él se dedicó a estudiar todos los azúcares? Y el precursor, la molécula más pequeña que dio origen a los azúcares que él estaba estudiando, el más pequeño era el gliceraldehído, que es esta molécula que tenemos planteada acá, que tiene un centro quiral. Y el primer ejercicio que quiero hacer es tratar de dibujar esta molécula en las proyecciones de Fischer, para que les sirva también a modo de ejemplo. En las proyecciones de Fischer vamos a representar con dos líneas perpendiculares con una intersección que va a representar al centro quiral. Y lo más importante es que vamos a graficar en las líneas verticales los átomos que están directamente unidos a este centro quiral, que se encuentran hacia atrás, los grupos que están hacia atrás. Y sobre la línea horizontal, los dos grupos que están hacia adelante. Cuando uno dibuja azúcares, lo más conveniente siempre es dibujar el grupo carbonilo, que es el aldehído, arriba, porque generalmente se las dibuja así y es más fácil para poder representarlo después en forma equivalente a lo que vimos después, la glucosa y otras azúcares. Entonces, este grupo lo estamos dibujando atrás, ¿sí? Porque va en una línea vertical. Y el otro grupo que se suele dibujar abajo es el grupo del alcohol primario, ¿sí? Es un alcohol que está en el extremo de la cadena. Entonces, si estos dos son los grupos que se van a desplazar hacia atrás, es como si yo agarrara a este grupo hidroxilo y lo trajera para acá arriba, ¿sí? No sé si ustedes alcanzan a imaginar cómo es el movimiento que yo tengo que hacer para que a esta molécula yo le deje el centro quiral en el medio, estos dos grupos van empujados hacia atrás y el grupo hidroxilo lo voy a traer para este lado, ¿sí? Entonces, ¿qué va a quedar del lado izquierdo? El hidrógeno, ¿sí? Y fíjense que cuando yo agarre este grupo hidroxilo para este lado y lo ponga a la derecha, el hidrógeno se va a acomodar a la izquierda, ¿sí? ¿Se entiende cómo se hace para dibujar la proyección de Fischer con la molécula? Si ustedes tienen un modelo molecular, es lo más simple porque ustedes lo ven a ese movimiento. Yo no sé si ustedes disponen del modelo molecular, ese de alfileres que les mencionaba. A ver, yo les voy a tratar de mostrar con mi cámara. Un minutito, vamos a cambiar de cámara. Espero que funcione. Un momento.
Siempre los aparatos parece que cuando uno más los necesita se demoran en seguir las órdenes. Bueno. Efectivamente no quiere seguir la orden, pero ya lo vamos a obligar. Esperen un poquito. Siempre anda bien, cuando uno más lo necesita, no. Bueno, en un ratito voy a intentar de nuevo, ahora no, no se quiere conectar con la Droidcam mi teléfono, pero seguimos y después lo intento de nuevo a ver si, porque se está resistiendo. Bueno. Tienen vida propia estos equipos, parece. No quieren, no quieren hacer caso. Bueno, entonces, hasta ahora pudimos hacer el paso de la proyección de cuñas y líneas cortadas que me representan las 3 dimensiones a Fisher. Ahora, ustedes en la proyección de Fisher también pueden hacer directamente el movimiento para ver si es R o S. Para eso vamos a asignar las prioridades de los 4 átomos y cuál sería el átomo más importante de los 4 unidos al carbono. El oxígeno. Le gana, ese es el 1, le gana a los carbonos y al hidrógeno. El hidrógeno siempre pierde, así que cuando tengan hidrógeno directamente le ponen el 4. Después tenemos 2 carbonos, son empate, pero tenemos que ir a lo largo de la cadena a ver cuál está enlazado a átomos más importantes. Acá el carbonilo tengo doble enlace con el oxígeno, quiere decir que es como un carbono enlazado a 2 oxígenos. Y este es un carbono enlazado a un solo oxígeno y los demás son hidrógenos, que son los de menor importancia. Entonces, este de arriba va a ser el 2 y el de abajo va a ser el 3. Voy desde el 1 al 2 y al 3, me va a dar un giro antihorario, pero con el 4 hacia adelante. Recuerden que línea horizontal es adelante. Entonces, antihorario sería S, pero con el 4 hacia adelante sería R. El mismo movimiento lo puedo practicar acá para ver que el oxígeno es 1, el aldehído es 2 y el carbono del alcohol es el 3. Voy del 1 al 2 y al 3 con el hidrógeno que acá sí está hacia atrás, entonces directamente lo que me da horario, eso es R, ¿sí? Entonces esa es una forma de practicar proyecciones de Fisher y estereoisomería, que es lo que seguramente van a necesitar tener presente para la próxima evaluación. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Estoy a disposición para sacar alguna duda que tengan de este tema. Cuando no hay dudas, uno no sabe si es que no entienden solo una cosa o si no es, o no entienden nada. Sí, ustedes me dirán si van bien. ¿Sí? Ok, profe. Bueno, seguimos. No sé por qué, me parece que es mi computadora. Ahí está. Entonces, habíamos visto que la fórmula que me va a permitir calcular cuánto es el número máximo de estereoisómeros es la fórmula 2 a la n, siendo n el número de carbonos quirales que tenga la molécula. Entonces, para el caso del gliceraldehído,
2 a la N me da 2 a la 1, es directamente 2, es decir, son 2 estereoisómeros, el R y el S. Si yo tuviese una molécula con 2 carbonos quirales, yo tendría 4 opciones posibles. 2 a la 2 sería 4. RR, SS, RS o SR. Y yo tengo que considerarlos de a pares, porque el RR es enantiómero solamente de un compuesto, del que tiene todos los carbonos con la configuración contraria, es decir, el SS. Mientras que de todos los otros, donde coincide al menos en uno, por ejemplo acá coincide en la R del primer carbono, en este otro coincide con la R del segundo carbono, con estos otros tiene una relación que se llama de diastereómeros, es decir, no son exactamente la imagen en el espejo, sino que son otros isómeros, donde pueden tener propiedades diferentes. Todo este tema de la enantiomería y el tema de las proyecciones de Fischer aparecen con el estudio de los hidratos de carbono, porque son moléculas, los azúcares, así como esta que está dibujada acá, que es la glucosa, donde tiene 4 carbonos quirales. Entonces, ¿cuánto será el número de estereoisómeros posibles? 2 a la N, que sería acá 4. Es decir, para la molécula de glucosa van a aparecer 16 estereoisómeros. Uno es la glucosa, uno de esos 16. Y su enantiómero va a ser la imagen en el espejo de esta glucosa, ¿sí? Todos los otros 14 son diastereómeros. Es decir, que la glucosa tiene un enantiómero y 14 diastereómeros. ¿Se entiende? Con el enantiómero va a tener las mismas propiedades físicas y, por ejemplo, las propiedades de solubilidad, de punto de fusión, de punto de ebullición, densidad, todas las propiedades físicas van a ser idénticas, con excepción de la actividad óptica, que si se acuerdan, la actividad óptica era la propiedad que tiene una molécula de interactuar con haciendo girar el plano de la luz polarizada. Entonces, en lo único que se va a distinguir del enantiómero es que la glucosa va a hacer girar el plano de la luz polarizada en un sentido, mientras que su enantiómero lo hace girar en el mismo valor, pero en el signo contrario, en el sentido contrario. Entonces, si un isómero es levógiro, que lo hace girar al plano de la luz polarizada hacia la izquierda, su enantiómero es dextrógiro y lo hace girar el mismo valor, pero a la derecha. Con los otros diastereómeros no se da esta equivalencia perfecta, ¿sí? Entonces, acá vemos que la glucosa de glucosa es la glucosa que está presente en la naturaleza, es dextrorotatoria, es decir, gira en el sentido positivo al ángulo alfa, ¿sí? El ángulo alfa de rotación del plano de la luz polarizada, mientras que la L-glucosa, que es su imagen en el espejo, es levorotatoria y va a tener un valor de giro de menos alfa, porque sería un valor de un ángulo negativo. Un detalle aparte era comentarles que la serie de exosas naturales son de la serie D. La serie D quiere decir que este penúltimo carbono siempre va a tener el hidroxilo a la derecha, ¿sí? Entonces, fíjense que toda esta serie D, que es la de exosas naturales, van a tener este último hidroxilo quiral, ¿sí?
es el del penúltimo carbono, siempre hacia la derecha, y por eso le llaman D, porque es una serie que definió con una nomenclatura muy antigua Fischer, porque era como un gliceraldehído al que él le iba agregando átomos de carbono por síntesis. Y este carbono quiral es como que viene del gliceraldehído, al que se le van agregando carbonos quirales por síntesis. Entonces, a medida que se iban agregando carbonos, el único que respetaba la estereoisomería del gliceraldehído original era el primero, y por eso Fischer mantuvo ese nombre D mayúscula para la serie, ¿sí? Es como decir la familia, ¿sí? Es como que de estos 16 estereoisómeros que tiene la glucosa, son 8 de la serie D y 8 de la serie L, ¿sí? La serie L va a tener los enantiómeros de todas estas, ¿se entiende? Habíamos hecho este ejercicio de la nicotina y la metanfetamina, y habíamos hecho también esta molécula que tiene 2 centros quirales, es decir, que tiene en total 4 estereoisómeros. Y le encontramos cuál era la configuración de cada uno de los centros, y pudimos dibujar también cuál era su enantiómero. Toda esta historia de la estereoisomería comenzó hace mucho tiempo, cuando los científicos miraban, por ejemplo, los cristales. Ese era el rol de Pasteur. Se dedicó a observar con una lupa cómo cristalizaban el tartrato de sodio y amonio, y él encontró, con una muy buena vista y ayudado de una lupa, que los cristales tenían formas diferentes. Algunos cristalizaban con una cara hacia la derecha y la otra con la cara hacia la izquierda, como si fuesen enantiómeros uno del otro, pero la forma enantiomérica en los cristales. Y él se dedicó a separarlos con una lupa y un estilete, y así, después de poder separar esos cristales, uno le llamó dextro y al otro levo, pudo medir la actividad óptica y encontró que había diferencias en la forma que interactuaban con la luz polarizada estos 2 tipos de cristales. Fue un trabajo muy laborioso en los inicios de la ciencia, pero que llevaron a hacer un gran avance en la estereoisomería. En el caso del ácido tartárico, que es un ejemplo muy usado, tenemos que es una molécula que tiene, esto eran las sales de tartrato de sodio y amonio, pero para el ácido tartárico, que lo podemos dibujar acá, vemos que es una molécula que tiene 2 sustituyentes ácidos carboxílicos, en total tiene 4 carbonos, y tiene en los carbonos intermedios grupos hidroxilo. Esos grupos hidroxilos van a estar de lados contrarios, es decir, que cuando yo haga la estereoquímica para poder decir la nomenclatura si son R o S, voy a elegir el 1 es el grupo hidroxilo, 2 es el carbono del ácido, 4 es el hidrógeno, y 3 es el carbono que tiene sustituyentes, ¿sí? El ácido, recuerden que es como tener un carbono enlazado a 3 oxígenos, ¿sí? Porque tiene un doble enlace carbono-oxígeno y además otro oxígeno más, entonces como tener un carbono enlazado a 3 oxígenos, por eso seguro que es de mayor prioridad. Entonces hacemos del 1 al 2 al 3, me da antihorario, pero con el 4 hacia adelante. Entonces por eso escribo R. Mientras que para el carbono de arriba pongo 1 el oxígeno, 4 el hidrógeno, y 2 sería el carbono que tiene varios hidrógenos, y 3 el carbono de abajo.
Entonces hago 1 al 2 y al 3, me da un giro antihorario, pero con el 4 hacia adelante, así que en lugar de poner R, voy a poner R. ¿Sí? En lugar de poner S, pongo R. Entonces, esta molécula me da RR, mientras que el enantiómero, si yo hago la misma secuencia de prioridades, me da SS. ¿Y qué pasa con el RS o el SR? Bueno, antes de pasar a la lámina siguiente, les muestro que el dextrorotatorio tiene un valor de giro de 12,7 grados en el sentido de las agujas del reloj, y el levorotatorio menos 12,7. Ahora, el dextrorotatorio, que es el que lleva el signo más, es el RR, mientras que el que tiene el signo menos, porque es levorotatorio, es el SS. ¿Cómo sé cuál es cuál? La única forma de saber cuál es el dextro y cuál es el levo es hacer el experimento en el laboratorio. Ustedes no tienen cómo adivinar si el RR, que es el que yo vi acá, va a ser dextro o levorotatorio. Lo que sí van a saber es que tiene actividad óptica, porque tiene 2 centros quirales. Y otra cosa que también van a saber es que su actividad óptica va a ser contraria a la del enantiómero. Pero no van a saber cuál es el más y cuál es el menos, a menos que se los digan en el nombre, como sería esta la situación. ¿Está claro? Es decir, el valor del ángulo del giro, si es levo o dextrorotatorio, solamente se sabe experimentalmente. ¿Y ahora qué pasa con el RS? ¿Qué relación guarda con el isómero SR? Cuando yo hago ese dibujo en proyecciones de Fisher, me queda algo muy curioso. Me aparece como un reflejo interno en la molécula. La parte de arriba se refleja en la parte de abajo. Eso es porque esta molécula tiene un plano interno de simetría. ¿Y qué habíamos dicho originalmente? Que si aparece un elemento de simetría en la molécula, deja de ser quiral. Otra forma de verlo es que si este átomo que tiene 1, 2 y 3, que era antihorario, pero con el 4 hacia adelante, quiere decir que este era el R y este me daba que era el S. Si esta molécula, que es la SR, tiene ese plano interno de simetría, cuando venga la luz polarizada, lo que le haga girar esta parte de la molécula a la luz, la compensa la otra parte de la molécula girándola en el sentido contrario, exactamente el mismo valor. Entonces es como que hay una autocompensación en la actividad óptica, es casi como si fuese una mezcla racémica, porque ¿se acuerdan? La mezcla racémica es la mezcla de cantidades iguales de 2 enantiómeros. Y en este compuesto yo voy a tener el mismo valor de giro para un lado que en la otra mitad de la molécula. Entonces, cuando aparece un elemento de simetría, podemos decir que la molécula no va a ser quiral y no va a tener actividad óptica. Y este es el otro isómero del tartárico. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que tenía 2 centros quirales, tenían que aparecer como máximo 4 isómeros? ¿Por qué hago la aclaración como máximo? Porque puede darse esta situación donde haya un plano interno de simetría y puede resultar que en sí el isómero RS sea idéntico, sea la misma molécula, nada más que mirada desde el otro ángulo, ¿sí? Porque si yo digo que este es el isómero RS y yo miro cuál es su enantiómero y es exactamente la misma molécula,
nada más que girada 180 grados, yo voy a llegar a la conclusión entonces que no son dos compuestos distintos, es exactamente el mismo. Y eso es lo que hace que estas dos moléculas, que son en realidad una sola, es el mismo compuesto y no dos moléculas distintas. Si acá no fuesen idénticas estas moléculas, imaginemos que en lugar del OH tenga un cloro acá, ahí ya no hay plano de interno de simetría porque no se refleja el cloro con el OH. Entonces, en esa situación, yo sí tendría dos enantiómeros, ¿sí? En este caso, donde los grupos son idénticos arriba y abajo, yo voy a tener que lo que gira una parte de la molécula, el plano de la luz polarizada, lo compensa la otra mitad. Entonces, no se trata de dos compuestos distintos, sino que se trata de uno solo. Y eso me lleva a que cuando se da este compuesto que se llama compuesto meso, llegamos a que la molécula tiene solo 3 isómeros en lugar de 4. Entonces, por eso es que cuando decimos 2 a la n es el número máximo de estereoisómeros, en realidad, en el único caso que va a ser menos de 2 a la 2 sería 4, menos de 4, es cuando está la posibilidad de la existencia del compuesto meso. Entonces, el meso tartárico es el mejor ejemplo para mostrar cuando se da esta situación de que es menos del número 2 a la n. Y como para comparar el meso tartárico con uno de los enantiómeros del tartárico, que era lo que habíamos visto anteriormente, fíjense las propiedades físicas. El tartárico levorotatorio, porque tiene el signo negativo, es el SS, tiene un punto de fusión, por eso melting es fusión, quiere decir que cuando yo caliento, cuando llego a 171 grados, comienza a aparecer el primer cristal del tartárico y luego se termina de desaparecer, empieza a aparecer la primera gotita en el medio de los cristales y termina de desaparecer el último cristal al llegar a 174. El meso tartárico tiene una propiedad totalmente diferente, funde a temperaturas mucho más bajas, a 146 grados. Entonces ya podemos ver que hay una diferencia porque son diastereómeros entre sí, no son enantiómeros. ¿Por qué? Porque fíjense que coinciden solo en una de las configuraciones de uno de los carbonos. La densidad también es diferente, la solubilidad en agua, fíjense que el tartárico levorotatorio es un poco más soluble en agua que el mesotartárico, ¿sí? Pero ya hay diferencia. ¿Y qué pasará con el dextrorotatorio? ¿Cómo será el punto de fusión? ¿Cómo será la densidad y la solubilidad? Va a ser exactamente igual a su enantiómero. Por eso es que no me sirve ningún método de purificación que se base, por ejemplo, en la solubilidad en agua, porque los dos van a tener exactamente la misma propiedad. Acá les traje otro ejemplo de otra molécula natural de la adrenalina, que ustedes habrán escuchado nombrar, que se llama epinefrina también. También es una molécula quiral. Fíjense que tiene un carbono quiral y que el isómero dextrorotatorio tiene un ángulo de rotación absoluta, que es el ángulo alfa. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que podía aparecer esta letra D y que se refiere a que en el polarímetro la lámpara que está puesta es la línea amarilla del sodio de 589 nanómetros, ¿sí? Podría aparecer otra longitud de onda. Y acá a veces aparece también el valor de la temperatura a la cual se hace el experimento. En el caso del isómero
de su enantiómero, el isómero S, ¿sí? Es levorotatorio. ¿Y cómo sé que es levorotatorio el S? Porque se hizo seguramente un experimento de difracción de rayos X que me permitió asociar la configuración absoluta, que es S, con el valor experimental del polarímetro. Entonces, de alguna forma, uno pudo tener esa información. ¿Y por qué es importante la estereoisomería en los sistemas biológicos? Porque, como les mencionaba, las moléculas quirales van a tener alguna interacción con los receptores, ¿sí? Por ejemplo, o con sitios activos de una enzima. Esta sería como el compuesto que va a interactuar frente a una enzima, y si no se da esa coincidencia perfecta en el ambiente quiral, no va a tener acción. Entonces acá va a haber una interacción fuerte, una unión fuerte de esta droga frente a la enzima, al sitio activo de la enzima, mientras que si no coinciden los colores, es como que estos grupos, este sí va a tener interacción fuerte, pero estos otros están cruzados, acá va a ser una interacción mucho más débil. Por eso es que es tan importante conocer el tema estereoisomería cuando uno va a trabajar después con sistemas biológicos, con enzimas, con distintos tipos de sistemas de reconocimiento de la estructura tridimensional de las moléculas, que es fundamental para estos sistemas. Por eso es que hago tanto hincapié en esto. Es un tema que no es solo de la química orgánica, sino que trasciende hasta incluso la medicina y la farmacología, y hasta la biología molecular, les diría, que tienen relación con la estereoisomería. Entonces, por eso acá les traje otros ejemplos que encontré muy curiosos de cómo es la interacción de la epinefrina, por ejemplo, con unos sitios de reconocimiento, donde sí o sí tiene que estar de este lado el grupo aromático para interactuar con este sitio de reconocimiento que es el rojo con el rojo. Este sitio catiónico tiene que interactuar con otro sitio aniónico, ¿sí? Catión con anión, y el OH tiene que estar libre. En cambio, si es el otro isómero, acá el OH va a interactuar con este. Si el OH está para el otro lado, no va a poder llegar a interactuar. Es como si fuese una serie de contactos que deben coincidir perfectamente para que la molécula pueda tener una acción biológica. Entonces, para concluir con este tema, las definiciones que ustedes deben entender y que sería importante que las saquen del libro, que repasen eso, es estereoisómeros, qué es un estereocentro, si es lo mismo un carbono quiral que una molécula quiral, la definición de un enantiómero, de un diastereómero, qué quiere decir que una molécula sea ópticamente activo, qué es una mezcla racémica, qué es un compuesto dextrorotatorio o levorotatorio. Todos estos conceptos lo hemos ido insistiendo, creo que 2 o 3 veces cada uno durante estas clases, pero para que ustedes tengan un listado de los conceptos que deben manejar, está esta lámina. Y ahí estaban los videos recomendados para que ustedes practiquen. Y lo que les traía para comentarles y que está en la carpeta del Google Drive es una serie de ejercicios que yo preparé. A ver si puedo mostrársela. Ahí está. Se llama ejercitación y consulta a lo que les voy a mostrar, y se refiere todo a la guía que está en el Google Drive. La idea es mostrarles los ejercicios y quedo a su disposición para ayudarles a responder. Tiene ejercicios de estructura electrónica,
para que ustedes, desde el comienzo de la materia, ustedes dibujen la estructura de Lewis, tiene para dibujar moléculas un poco más complicadas, indicando cuál es la hibridación de cada átomo, ¿sí? Algo así van a ser los puntos que vamos a, la complejidad de los ejercicios que vamos a tener en el parcial, ¿sí? Para que ustedes digan si forma puente hidrógeno o si forma dipolo-dipolo. Después tenemos el de reacciones orgánicas, donde ustedes van a tener que clasificar las reacciones y clasificar los sitios en electrofílicos o nucleofílicos, o cuál es la zona más electrofílica o nucleofílica de determinada molécula. ¿Sí? Y después tenemos todo lo que se refiere a alcanos, los diagramas de energía potencial para distintas moléculas y las conformaciones, ¿se acuerdan? Anti o gauche para distintas moléculas. Esta parte de alquenos es lo que va a quedar para el otro parcial. Toda esta parte la salteamos y es decir que les digo exactamente cuáles son los ejercicios que van a entrar para el otro parcial. Sería desde el 13 al 17, 18, desde el 13 al 18, nosotros lo vamos a ver en el próximo parcial. Y 19 sí, porque es ya estereoisomería, ¿sí? Entonces 19, entonces, por ejemplo, 19, 20, 21 son los ejercicios de estereoisomería. Entonces, yo lo que les propongo es que resolvamos 19, 20 y 21 ahora con lo que acabamos de ver y si aparece alguna duda, la respondemos, ¿sí? Pero quiero que ustedes me ayuden a responder, que ustedes habiliten su audio y me vayan guiando de qué escribimos o si quiere alguno explicar cómo lo resolvería. ¿Sí? ¿Se animan a que hagamos eso? ¿O prefieren hacer ustedes la guía y consultarme las preguntas nomás? No sé cómo van, quiero de alguna forma saber si van bien, si cómo están para el parcial, si han empezado a estudiar, si todavía no han estudiado nada y les queda para el fin de semana. ¿Cómo va? Profe, sí, yo ya he empezado a estudiar pero más o menos voy, o sea, todavía no he llegado aquí, a Bueno, esta última parte. bueno. Entonces, ¿les sería más de utilidad que lo veamos a estos ejercicios el día lunes? Sí, igual con lo que he explicado ahora en la clase, capaz que también con Bueno, muchos tropezones, ya que queden como resueltos. ¿Qué les parece lo demás? bueno, me parece. Entonces, en la segunda parte de la clase ya vamos a empezar con alquenos, entonces, para no atrasarnos, y el día lunes, si tienen alguna duda de estos ejercicios, los respondemos, ¿sí? Ahora ya se va a terminar la clase y en la segunda parte vamos a comenzar con el tema alquenos, ¿sí? Porque vamos un poco retrasados con los temas. Bueno, dejamos acá entonces y nos vemos a las 6. Bien, Hasta profe, luego. creo que Ok, profe. Hasta luego.